Listo. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todas las familias que se han ido conectando a este espacio de la Escuela de Padres. Esta segunda sesión, tratando el tema de pospandemia. Agradecido totalmente por la puntualidad de cada uno de ustedes, con el compromiso con sus hijos, con sus hijas. Eh, Como les mencionaba, esta segunda sesión trabajando el tema de pospandemia, el mes pasado trabajando el tema de acompañamiento asertivo. En esta tarde vamos a tener una mirada bastante integral, multidisciplinar, acerca de pues este problema que es tan actual todavía, que nos ha tocado a todos, que nos ha tocado a todas. Tenemos a dos profesionales en el tema, que ya pues les iré presentando a su tiempo. Ya somos alrededor de 20 participantes. Entonces, bueno, la agenda está dividida de la siguiente forma. Al comienzo va a haber como un saludo, una bienvenida, una reflexión corta. Luego les compartiré como los resultados de lo que fue la Escuela de Padres en el mes de julio, con el tema y con la profesional que nos estuvo acompañando, que siento que fue una gran acogida hacia ella. Luego vendrá como una reflexión en torno al tema que nos hizo pues encontrar en la tarde de hoy. Y ya luego vendrá como una presentación, un saludo primero por parte de nuestro coordinador Sergio Galeano, una presentación general de quién y qué es EduCerebrix y pues las invitadas, las profesionales que nos están acompañando en la tarde de hoy. Y a partir de ese momento ya se le entregaría el espacio como a María Elvira y a Zaira, quienes son las que van a encantarlas con este tema tan importante. Entonces, como saludo, como reflexión, vamos a disponernos en oración. Recordemos que estamos ante la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Este espacio de reflexión, de oración, se lo quiero ofrecer a cada una de las familias que debido a este tema de la pandemia afrontaron pérdidas, que tuvieron que afrontar situaciones bastante complicadas, que nadie estaba como esperando esto en sus vidas, nadie lo esperó y bueno, tuvimos que afrontar esta realidad. Hoy estamos aquí y agradezco que estamos aquí con vida, estamos con salud. Pido por todas esas familias que siempre estén cobijadas bajo el amor de Dios. Y asimismo a la esperanza, que es lo último que se pierde, a que siempre la tengamos viva. Entonces, eh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Listo. Entonces, a las familias que se han ido conectando, bienvenidos a este espacio. Como segundo punto, quiero compartirles los resultados en términos generales de lo que fue la Escuela de Padres del mes pasado. Tuvimos una participación bastante buena por parte de las tres divisiones. De esta división fueron alrededor de 90-95 familias las que estuvieron. Totalmente agradecido con ustedes y bueno, como se pudieron dar cuenta, ya se les ha hecho llegar por los canales de Genosoft y por los otros medios de comunicación que estamos manejando la plataforma Vínculos, una plataforma en la que nos colaboró el señor Horacio de Moya, eh, padre de dos estudiantes que hacen parte pues, del colegio, agradecido totalmente con él y bueno, allá ya se encuentran como plasmadas y compartidas las charlas del mes pasado. Pues bien, el tema que hoy eh, pues nos citan y nos pone como en contexto es el tema de la pandemia y cómo afectó en parte a esa dinámica familiar, cómo afectó nuestras relaciones dentro del hogar. Sabemos que veníamos manejando un,
ritmo de vida bastante acelerado, en donde en algunos momentos nos desconocíamos por completo en ciertos roles dentro del hogar, y quizás nuevamente retomar esos espacios y, y que fueran de forma como tan constante para unos y para unas fue difícil de entender, de llevar y de asumir. Compartir con los hijos todos los días, de estar entre el papel de mamá, el papel de papá y al mismo tiempo estar cumpliendo unas labores, unas responsabilidades en términos laborales, pero asimismo nos dejó una enseñanza en cuanto al tiempo, en cuanto a cómo darle prioridad a esos espacios, a cómo organizarnos y a, en verdad, cómo darle su espacio a cada cosa, a cada persona. Recurrimos a muchas técnicas, volvimos a prácticas que anteriormente no se hacían, como lo fueron los juegos de mesa, esas excusas como para volver a compartir, para volver a unirnos. Nos supimos conocer como familia y creo que eso es lo que nos debe quedar. Supimos enfrentar el duelo de una forma en la que no estábamos acostumbrados y a partir de eso nos reinventamos. La frase común de esta pandemia fue una reinvención, fue un renacer de las cenizas prácticamente. Y pues bueno, a partir de ello, lo que queda es volver a construirnos. Quiero darle el espacio para que salude nuestro coordinador, Sergio Galeano, que está aquí desde muy temprano. Entonces, Sergio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes para los doctores las doctoras que nos acompañan en esta tarde. El doctor Sebastián Cárdenas, nuestro psicólogo, quien también eh, hace presencia en esta tarde. Le agradecemos, pues obviamente, su presencia. Y de una manera muy especial quiero saludar a todos los padres de familia de la primera división, quienes muy atentamente han acogido esta citación a este espacio de formación y de encuentro familiar. Bien. Hay un autor precisamente que estoy leyendo, Byung-Chul Han, de pronto ustedes lo han escuchado por ahí, ¿bien? Y él evidentemente dice en uno de sus libros, dice, toda época tiene sus enfermedades emblemáticas, pero así como tiene sus enfermedades emblemáticas, el ser humano también tiene las condiciones de poder superar dichas enfermedades. La pandemia nos ha dejado muchas enfermedades como seres humanos, la soledad, la desesperanza, bien. Todo este tipo de cosas ha llevado a cuestionarnos precisamente por un valor fundamental como lo es el valor de la vida. Así que, apreciados padres de familia, en este espacio vamos a formarnos precisamente después de esto. Vamos a recibir esas píldoras para poder sanar este tipo de enfermedades que nos ha dejado la pandemia. Por eso hemos llamado post-pandemia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esta nueva realidad que tanto nuestros estudiantes como ustedes como familia hemos tenido que enfrentar? ¿Bien? Así que de antemano, pues agradezco que hayamos atendido a esta citación. Un saludo muy especial de todas las directivas del colegio, en nombre del hermano rector, el hermano Jairo, y de todo el consejo de coordinación que estamos allí, pues al frente de nuestra institución. Así que espero que disfrutemos este espacio formativo, bien, y que aprovechemos que tenemos dos grandes especialistas en este espacio y podamos sacar el mayor provecho y también nuestras herramientas para poder enfrentar estas dificultades que como familia hemos enfrentado. Muchísimas gracias a Jesús, a Sebastián de nuevo, nuestro psicólogo, y estaremos aquí acompañando este espacio. Dios nos bendiga a todos. Gracias, Sergio. Y gracias también a nuestro compañero Sebastián Cárdenas, a nuestro psicoorientador de la primera división, que nos acompaña nuevamente en esta tarde. Eh, Como siguiente punto, quisiera como ya abrirle espacio a las personas que a los que aceptaron la invitación de acompañarnos, pero antes que nada, presentarles esta iniciativa tan bonita y tan importante que ellas han tenido, que se llama EduCerebrix. ¿Y qué es EduCerebrix? Pues básicamente EduCerebrix es una entidad encaminada a brindar entrenamiento y capacitaciones en salud mental y neurológica. Están enfocados a prestar
estos servicios de educación para los pacientes, para sus familias y la comunidad con un abordaje integral. Y en consecuencia el trabajo pues también está dirigido a la capacitación de dichas comunidades. Pues digamos también trabajan con docentes, padres de familia, con niños, con niñas, con adolescentes. Y su objetivo primordial siempre es mejorar la calidad de vida de estos grupos. Entonces, las personas que hoy nos vienen a acompañar de Cerebrix son, en primera medida, la doctora María Elvira Herrera Benavides. Ella es médico psiquiatra de niños y adolescentes, psiquiatra del Instituto Nacional de Medicina Legal, con experiencia en adolescentes con trastornos de conducta y consumo de sustancias. Y también nos acompaña la doctora Zaira Sarid Lesmes Cruz, una terapeuta ocupacional, candidata a maestría en investigación social interdisciplinar. Entonces, eh, doctoras, bienvenidas. El espacio es todo suyo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Jesús, por invitarnos y un gusto estar acá con las familias pudiendo compartir esto que queremos hablar el día de hoy, porque pues digamos cuando Laura Guío, que es mi socia, y yo fundamos EduCerebrix, estos eran los espacios a los que queríamos llegar, más que todo no a los ambientes académicos, universitarios, sino a las familias, porque nuestros pacientes y las personas en general son las que necesitan educarse sobre estos temas y son las que en general más necesitan saber de estos temas porque lo fundamental está en la prevención y la promoción. El día de hoy quiero... Ay, qué pena con ustedes. El día de hoy quiero presentarles, vamos a hacer una charla un poco corta en la medida en que el objetivo es hablar con ustedes. Inicialmente, yo creo que muchos de ustedes, los que están aquí, respondieron unas preguntas o hicieron unas preguntas que nosotros solicitamos que se hicieran para poder entender cuáles eran las expectativas de ustedes con respecto a esta charla. Porque efectivamente pues se llama pospandemia, dinámicas y realidades, pero las únicas personas que pueden saber cuál fue la dinámica y cuál fue la realidad que vivieron al interior de sus familias pues son ustedes. Ustedes son los que saben qué están sintiendo y qué están experimentando en este momento con respecto a cómo vivieron esa situación junto con sus hijos. Esta primera charla, que es para ustedes, los papás de la primera división, está enfocada a las preguntas que pudimos extraer, que son más frecuentes y que están relacionadas con los temas que a ustedes más les interesaron, que son los que tienen que ver con la salud mental del adolescente. Y hay otro tema que es el tema de cibercultura, pero es que ese tema ustedes lo van a tratar en un bloque de charlas posterior. De pronto lo podemos tocar un poquito en este espacio, pero digamos que no nos extenderíamos mucho porque ustedes van a tener una charla extensa, un bloque extenso de esa charla que pues la idea es que también puedan asistir en ese momento. ¿Listo? Entonces, para empezar, esta sería, digamos, la primera parte de la charla. Esta, como les decía, es una charla que se hizo a partir de todos esos interrogantes que ustedes plantearon, que les agradecemos mucho que los hayan enviado. Hay una serie de preguntas que no podríamos contestar. Nosotros dentro de la clasificación que hicimos les pusimos el nombre de preguntas indeterminadas y no indeterminadas porque no supiéramos la respuesta, sino porque son preguntas que abarcan otros temas que saldrían del alcance de la charla. Habían preguntas relacionadas con vacunación, con el esquema de vacunación, cómo lo vamos a seguir haciendo. Ese es un tema muy extenso y es un tema que le robaría protagonismo a las otras preguntas que ustedes también han tenido con respecto a esta situación. Y hay otras preguntas que las llamamos preguntas indeterminadas, en tanto que tienen que ver es con el funcionamiento del colegio como tal, de las dinámicas dentro del colegio, que tiene que ver con el organigrama y ese tipo de cosas del colegio, y pues digamos que nosotras no podríamos contestarlas porque pues nosotras somos invitadas, pero no funcionarias. Entonces, pues esas serían como los tipos de preguntas que en su momento no seleccionamos para contestar. Entonces, para empezar, ¿cómo haremos esto? Vamos a hacer una charla que va a durar 30 minutos. Es una charla relativamente teórica. No, mi objetivo no es hacer un ladrillo de charla
ni aburrirlos con eso, sino hacer como una introducción y posterior a eso, mi objetivo es que la charla dure 30 minutos, continuaremos con una sesión de preguntas de media hora. Me gustaría hacer esa sesión de charlas un poco más largo que las que han tenido antes, porque sí sé que mucho de lo que los papás quieren o necesitan es preguntar o saber ciertas cosas que a veces no se pueden preguntar en otros contextos y pues este es un espacio que pueda ayudar a eso. Entonces, hay que hablar un poco sobre la situación actual de la pandemia, ¿no? O sea, fue una cosa que no nos esperábamos, una cosa que surgió de un momento a otro, una cosa que nos tomó desprevenidos, porque pues ninguno de nosotros en nuestras más remotas pesadillas se llegó a imaginar una cosa de este estilo, ¿no? ¿Qué afectó la pandemia? Tuvimos que empezar a pensar en una serie de síntomas que sí los habíamos visto en otras enfermedades, pero que en este momento fueron unos síntomas mucho más agresivos y letales, ¿sí? Hubo fallecimiento de personas, personas con dificultad para retomar su vida laboral y personal debido a las secuelas que tuvieron secundarias a la infección. Estaba la información, la desinformación y todas esas personas que tuvimos que ver afectadas, bien sean familiares o conocidos, secundario a la infección. ¿Qué cambió también? ¿Qué se afectó? La situación y las dinámicas de la familia. A veces pensábamos que teníamos un estilo de familia, creíamos que éramos un grupo en particular y lo que puso en manifiesto el aislamiento es que hay familias que son familias de pronto cercanas, conviven, pero no se conocían totalmente y la pandemia puso eso de manifiesto y nos obligó a todos, no solo a las personas que tienen hijos, sino que nos obligó a todos a convivir de una manera estrecha con nuestras familias y a conocer cosas que no esperábamos, ¿no? Ay, listo. Otro detalle que afectó la pandemia es que, pues sí, se hizo evidente que mucha de la carga familiar de una casa la llevan las mujeres. Inicialmente, antes de la pandemia, las mujeres efectivamente hacían muchas actividades que eran del rango de lo laboral y también del rango de las actividades que se hacen al interior del hogar. Sin embargo, a partir de la pandemia se vio que esta situación se incrementó. Entonces, el trabajo de la mujer dentro de la familia aumentó con el consiguiente estrés y con la consiguiente malestar que eso puede producir dentro de todas las personas de la familia. Ah, perdón. Las actividades del hogar, de un momento a otro nos tocó empezar a hacer cosas que no estábamos preparados para hacer o que hacíamos de una manera muy irregular. A todos nos tocó empezar a cocinar, a ver tutoriales de cocina, porque de todas maneras no eran momentos para pedir domicilio, nos tocó empezar a hacer actividades de limpieza del hogar, porque pues también era muy difícil dejar que una persona externa viniera al hogar de manera intermitente. Fueron muchas las situaciones a las que nos tuvimos que enfrentar y readaptarnos todos al interior de la familia. En algunos hogares, pues cambiaron los ingresos, ¿no? No es desconocido para nadie que hubo familias en las que la cabeza del hogar o ambos tuvieron una disminución de los ingresos, sino la pérdida del trabajo, y eso afectó el ingreso de las familias y afectó a lo que podían acceder y a lo que no, ¿sí? También nos enfrentó a una situación que hablaba yo con Zaira hace muy poco y es que también nos vimos abocados a que teníamos dinero, pero no podíamos gastarlo. Podíamos tener unos recursos, pero no podíamos salir a ningún lado, no podíamos invertirlos en ningún lado, porque no podíamos salir. O sea, eso también nos enfrentó a que a veces podemos tener cosas y eso no es suficiente para lograr otras, ¿no? La alimentación se vio afectada también. En los hogares en los que los recursos se redistribuyeron, es posible que ya no pudieran acceder a la misma calidad o la misma clase de alimentos, o nos vimos abocados a empezar a ingerir muchos más alimentos de los que estábamos acostumbrados a ingerir antes, bien sea porque nos sentíamos aburridos o estábamos desocupados
o bien sea porque ya estábamos en otra tónica y empezamos a comer un poco más. Hay gente que después del aislamiento subió de peso. Entonces es una cosa que es importante tener en cuenta también. Es un tema muy relevante también y a veces no se toca de manera lo suficiente y son todas las dinámicas de violencia que se exacerbaron dentro del aislamiento, ¿no? Todos asumimos que la familia pues es el sitio donde encontramos refugio y donde nos sentimos protegidos, pero hay personas que no. Hay personas que al interior de su familia no viven las mejores situaciones y en el caso de los niños y los adolescentes se vieron abocados a estar encerrados o estar aislados con las personas que los agredían, ¿sí? Eso no es en todos los casos, pero sí está descrito por el Instituto también de Medicina Legal que aumentaron todo lo que tiene que ver con agresiones a la mujer y agresiones a los menores. Nos vimos abocados también a entrar en contacto con los medios de información y de una manera un poco ansiógena, porque nos producía ansiedad, debido a que por un lado te decían una cosa, por el otro decían otra, por el otro decían otra, te vacunas, no te vacunas, viene otra variante, va a suceder tal cosa, los chinos dijeron tal cosa. Todo ese tipo de cosas fueron generando ansiedad, no solo en los adultos, quienes entienden mucho de lo que está ocurriendo, sino en los adolescentes y en los niños que nunca se habían visto abocados a una situación o enfrentados a una situación de estas características, que fue una situación de estrés masiva para todas las personas en el planeta. O sea, creo que esta es una situación que nos paralizó y nos colapsó a todos como raza humana y nos enfrentó a mirar una serie de cosas que no nos habíamos atrevido a mirar porque vivimos muy centrados en el afuera, pero no nos habíamos concentrado en el adentro. Y esos medios de información exacerbaron todos esos miedos y esas ansiedades que teníamos y no habíamos, y en las que no habíamos pensado. Doctora, buenas noches. Discúlpame, es que Jesús se salió un momentico de la reunión de la plataforma. Entonces te queríamos solicitar amablemente de pronto que verifiques la pantalla que estás compartiendo, ¿Sí? porque no te aparece la presentación allí. Ay. Y adicionalmente, qué pena si le dan ingreso a algunas personas que están pidiendo acceso, pero no les han permitido ingresar. Gracias. ¿Y Hola. cómo haría para volverme a... Veo acá, está compartiendo pantalla. Buenas tardes para todos. Qué pena con ustedes, pero hoy está como complicado el acceso al Zoom con el registro. Hasta ahora puedo ingresar, no sé si ya inició la sesión. Buenas tardes a todas las personas y a las familias que se han ido conectando. Sí, digamos, ya llevamos como un tiempo importante de avance. Sin embargo, como toda esta charla está siendo grabada, esta va a quedar posteada en la plataforma Vínculos para aquellos y aquellas que no pudieron ingresar al comienzo por diferentes situaciones, por conexión, podrán volverla a ver desde ahí. Entonces, eh, antemano, pues disculpas, estamos probando también el tema de la plataforma Vínculos. Ya se han ido conectando de a poco las familias, pero tranquilos que esta grabación va a quedar ahí. Y a la Pero doctora muy compleja en la entrada porque yo también traté de ver una que estaba grabada y tampoco me dejó y no nos deja el celular, entonces obligatoriamente portátil y ya, por ejemplo, a mi esposo le van a cerrar la oficina y no le han dado acceso al celular para que pueda verla, porfa. Sí, pues como recomendación, de pronto, bueno, gracias porque queda grabada, pero es mucho, la anterior fue mucho más fácil ingresar ahí por el Zoom. Sí, como les mencionaba, o sea, la idea de esta plataforma es que van a quedar posteadas ahí las sesiones. La idea es que no se van a perder de esas sesiones, al contrario, cuando puedan y tengan tiempo la pueden volver a consultar. Esto lo hacemos más por un tema como de organización, por un tema de asistencia. Igual al final de la charla del día de hoy, junto con la persona que nos colaboró en este tema de la plataforma, vamos a estar solucionando dudas de la plataforma y se les va a hacer llegar nuevamente el instructivo
positivo para que participen. Por el momento, pues, contar con la participación ahorita de la doctora María Elvira y de Zaira, que nos están acompañando, y pues ya digamos en el tiempo iremos dando aclaración a estas otras dudas que se presenten. ¿Listo? Entonces, doctora, ya estás presentando ahí pantalla, ya puedes continuar. Listo, muchas gracias. Qué pena con ustedes. Retomando para las familias que no habían estado, lo que estamos hablando en este momento es todo lo que cambió a raíz de la pandemia. Fueron una serie de situaciones a las que nos vimos enfrentados que nunca pensamos, ni en nuestras más remotas pesadillas. Asumimos que una cosa de este estilo podría pasar, y todo lo que cambió tuvo también que ver con el funcionamiento y las dinámicas al interior de la familia. Eso es una parte muy importante y pues que les compete a ustedes como padres de familia, porque creo que empezaron a ver situaciones que nunca habían visto y se vieron enfrentados a conocer facetas de sus hijos que nunca habían visto y a consultar por cosas que de pronto no habían consultado. Lo digo en mi experiencia personal. En este momento, pues yo tengo más pacientes menores de edad de los que tenía antes. Y un detonante importante fue la pandemia y, claro, el aislamiento y la convivencia estrecha con los integrantes de la familia. Entonces, digamos, como para hacer un esbozo general para las personas que no se habían podido conectar antes. Permíteme, listo. Lo que habíamos hablado en algún momento, se redistribuyeron los ingresos del hogar, cambiaron las cosas al interior de la familia, cómo se distribuía el dinero. Eso es muy importante porque eso también repercute en la ansiedad y en la angustia de los niños a la hora de percibir qué es lo que está sucediendo en el hogar. Un poco de estadísticas, eso es una cosa muy corta para que ustedes entiendan más o menos cuál es el estado de la situación en este momento. En este momento, esta charla la vamos a centrar más que todo en un tema que ustedes preguntaron mucho, y es lo que tiene que ver con la depresión, la ansiedad, el aislamiento, la tristeza que se vio en estos momentos en los jóvenes, toda esa irritabilidad, todo ese cambio al que los papás no estaban preparados para recibir, no porque no estuvieran relacionados con sus hijos, sino porque este tipo de situaciones pusieron de manifiesto que algunos chicos se sentían mal o descompensaron a otros niños que venían bien. ¿Mm? Tenemos que reconocer algo, y siempre se lo digo a todos los papás y siempre se lo digo a mis pacientes: las únicas personas que hicieron el aislamiento perfectamente fueron los niños y los adolescentes. Fueron las únicas personas que estuvieron en aislamiento permanente. Nosotros los adultos, por X o Y motivo, pudimos salir en algún momento, bien sea a nuestros trabajos, bien sea a comprar el mercado, bien sea a hacer cualquier otra vuelta, pero las personas que sí hicieron el aislamiento tal cual como se esperaba fueron los niños y los adolescentes. Eso que implicó que ellos fueron las personas que se mantuvieron más aisladas por más tiempo, y eso efectivamente pues repercutió en su estado de salud emocional. Entonces, de la estadística de estos jóvenes evaluados, estas son las estadísticas de UNICEF, las traemos porque son las estadísticas actualizadas de una entidad pues reconocida. Muchos de los jóvenes, el 27% experimenta ansiedad y el 15% experimenta depresión. Esto es muy importante porque si uno mira son porcentajes grandes de una población. 1 de cada 2 está experimentando menos motivación para realizar las actividades que normalmente disfrutan. Este detalle es muy importante porque uno de los síntomas depresivos más relevantes en un adolescente es que ya no le gusta hacer lo que antes le gustaba hacer. Y entonces los papás empiezan a ver cosas como: no, pero si él antes le gustaba hacer tal cosa, él antes le gustaba hablar con sus amigos, él antes le gustaba tal cosa, o a ella antes le gustaba peinarse, maquillarse, y empiezan a dejarlo de hacer. Eso es una cosa muy importante para tener en cuenta a la hora de estar pendiente de nuestros adolescentes. Es importante este detalle, y es que esa es una estadística muy grande, 43% de las jóvenes se siente pesimista frente al futuro, comparado con el 31% de los jóvenes. ¿Eso qué significa? Eso puede estar relacionado con un detalle, y es que estadísticamente la ansiedad o los trastornos de ansiedad son más frecuentes en las mujeres.
Sin embargo, independientemente de la estadística, esto pone de manifiesto que nuestros jóvenes se sienten desesperanzados frente al futuro. Y es una cosa muy complicada porque cuando uno pierde, digamos, la esperanza en las cosas, eso afecta el funcionamiento de tu vida cotidiana porque la desesperanza es la pérdida del deseo de hacer cosas en un futuro. ¿Eso que es, en qué se ve reflejado? En el deseo de entrar a la universidad, en el deseo de relacionarse con otras personas, en la forma en la que se relacionan con los padres, porque ¿para qué me voy a ilusionar con el futuro si no sabemos si lleguemos al futuro? Eso es lo que a veces puede pasar por el pensamiento de un joven. Y creo que con esto de pronto muchos de ustedes, los padres, están un poco familiarizados y es que 3 de cada 4 adolescentes han pensado a pedir ayuda por su bienestar mental. Yo me he encontrado con que son los adolescentes mismos los que le dicen al papá, papá, mamá, llámame al psicólogo, llévame al psiquiatra, yo necesito hablar con alguien. Eso antes no pasaba, eso era muy extraño. Eran los papás los que detectaban las necesidades de salud mental y los que consultaban. Ahora he tenido varios pacientes que le han solicitado a sus papás venir a este tipo de consultas. Pero a veces pasa que por el prejuicio y el estigma social, dos de cada, muchas veces, a pesar de haber sentido el malestar, 2 de cada 5 chicos no piden ayuda. Y eso es muy importante porque todavía siguen habiendo barreras que impiden que los menores accedan a intervenciones en salud mental. Y son intervenciones que en su momento, dependiendo de lo que se haga, no siempre lo que hacemos los psiquiatras es medicar, no. Dependiendo de las intervenciones que se hagan, son intervenciones que tienen mucho impacto en la calidad de vida del joven y no solo en la calidad de vida del joven, sino de la de su familia. Pero bueno, para hablar de esto es importante, esta pregunta la hicieron dentro del listado de preguntas que nos llegaron y era, ¿cómo hacer para saber que lo que está experimentando mi hijo es normal o hace parte de la adolescencia normal y qué no es normal? Y es una pregunta muy importante porque pues la adolescencia es un tiempo de cambio y es un tiempo de cambio que a veces coge desprevenidos a los papás o no los coge desprevenidos, pero les da mucho más duro de lo que esperaban porque la situación se pone mucho más tensa de lo que imaginaron. Entonces, pues la adolescencia en general, y eso sí aplica para todos, es una época de revolución, ¿no? A nivel mental, una época en la que evoluciona el desarrollo sexual, perdón, empieza el adolescente a buscar el sentido de sí mismo, su autonomía, su identidad, ¿sí? Por eso es que a veces los padres muchas veces notan que el adolescente empieza a alejarse. No es que él ya no quiera estar con usted, no es que ya no quiera compartir con usted, es que él está buscando los espacios para conocerse a sí mismo, una cosa que antes no hacía porque estaba en función de estar con sus padres. Es un momento de mayor creatividad, de mayor pensamiento intelectual y no solo esa creatividad, ese pensamiento intelectual los lleva a crear, sino también a ser más críticos de los comportamientos de los adultos. Eso es muy importante porque el adolescente sí es muy observador de lo que uno dice y de lo que uno hace. Entonces, cuando se hacen este tipo de intervenciones, muchos los adolescentes le dicen, no, pero es que mi papá dice una cosa y al final hace otra. Y eso es una cosa muy relevante para poder llegar a acuerdos al interior de la familia. A veces ustedes los observan con cambios constantes de humor. Eso tiene que ver con que esa es una época en la que el cerebro del adolescente está terminando de formarse para terminar de regular los últimos circuitos que sirven para la regulación emocional. Eso en algún momento va a pasar, pero es un momento que puede llegar a ser muy, muy fuerte para algunos padres. Pueden entrar en una crisis con la religión y pueden entrar de pronto ustedes que es un colegio religioso, pueden haber adolescentes que digan, no, es que yo ya no soy creyente, yo ya soy ateo, yo ya soy tal cosa, y eso puede entrar en choque con las creencias y las dinámicas de la familia. Esto de la desubicación temporal es muy llamativo porque con los adolescentes cuando uno habla, ellos le dicen a uno cosas como, sí, no, doc, eso me pasó hace rato, eso me pasó hace mucho rato.
Y entonces cuando uno le pregunta, ¿y hace rato para ti qué es? Uno de adulto, cuando le dicen hace mucho rato, uno espera algo así como 2 años, 3 años, no. Cuando ellos le dicen a usted, hace mucho, puede ser 2 meses, 1 mes, el adolescente no percibe el espacio y el tiempo como lo percibimos nosotros. Por eso es que cuando usted lo manda a hacer a él algo, puede que el adolescente diga, ya voy, ya voy, ya voy. Y en realidad él cree que tiene el tiempo suficiente para hacerlo, cuando en realidad ya va sobre el tiempo o no va a alcanzar. ¿Sí? Y una cosa muy importante que es fundamental y es la inclinación a formar o unirse en grupos. Eso es fundamental porque es la base del relacionamiento con los pares que se ha visto tan afectado dentro de la pandemia. Muchos de los adolescentes lo primero que le dicen a uno, no, doctora, yo antes bien, yo iba a mi colegio, yo hablaba con mis compañeros normal y ahora yo salgo de la casa, yo me siento nervioso, yo me siento ansioso, yo quiero hablar con mis compañeros en el colegio, pero ya no es lo mismo, yo ya no sé si yo soy el mismo y no sé si ellos son las mismas personas que yo conocí. ¿Mm? Y también tiene que ver con que la inclinación a formar grupos es la que a veces trae ciertas ideas o ciertas influencias que ponen a tambalear al adolescente. ¿Mm? Hay una cosa que es muy importante establecer y es que en la evolución humana tenemos emociones normales, ¿sí? Y hay afectaciones que llegan a ser patológicas y eso son las emociones anormales, digámoslo así, o sea, o los procesos anormales. Es importante distinguir entre la tristeza y la depresión porque la tristeza es un elemento esencial del funcionamiento mental. La tristeza se siente frente a la pérdida de algo que uno apreciaba, que uno le gustaba, que uno amaba, y es natural, biológicamente natural. Es lo normal que debemos sentir los seres humanos frente a la pérdida. Pero lo importante de la tristeza es que la tristeza tiene una duración menor en el tiempo, es directamente relacionada con un evento en particular, ¿sí? La intensidad es inferior, ¿sí? Podemos llegar a estar muy tristes, pero esa intensidad no nos impide comer, ni dormir, ni bañarnos, ni estudiar. Y la tristeza no necesita tratamiento. La tristeza no necesita ser medicada, porque la tristeza es un elemento fundamental del funcionamiento cerebral, ¿sí? Necesitamos sentir tristeza como necesitamos sentir rabia, como necesitamos sentir alegría. Son elementos fundamentales del funcionamiento cerebral. Pero, ¿qué es la depresión? La depresión es un estado de ánimo en el cual usted experimenta o tristeza o desinterés por las cosas que antes le gustaban, nosotros lo llamamos anedonia, es decir, la incapacidad de experimentar placer, asociado a ideas de minusvalía, culpa y desesperanza. Y, mucho más grave, ideas de muerte o suicidio. Eso es lo que es para nosotros un episodio depresivo. Y ese episodio depresivo pues puede fluctuar en intensidad dependiendo de lo que podamos establecer, pero es importante tener en cuenta qué es la depresión y qué es la tristeza. Uno, para no sobrediagnosticar a los chicos con depresión, o dos, para no dejar pasar por alto síntomas que son depresivos y que se pueden corregir con una buena intervención. Entonces, retomando, como les decía antes, pues la depresión tiene unos signos y unos síntomas. Es importantísimo la sensación de frustración. Los adolescentes experimentan como una impotencia, como un deseo de hacer algo, pero no pueden hacer nada. La culpa es una cosa que viene más adelante dentro de la depresión, pero es un elemento muy dañino dentro del proceso depresivo, porque la culpa, por sus características, puede llegar a producir mucho malestar e inclusive es como la culpa y la desesperanza es como la antesala a las ideas de muerte, ¿sí? Digámoslo, sí. Una de las cosas que a veces la gente pasa por alto, y sobre todo en el caso de los adolescentes, es la irritabilidad. A veces se piensa que la irritabilidad es que el adolescente está grosero, que está cansón, que es que ya es un altanero. Muchas veces la irritabilidad lo que está encubriendo es un cuadro depresivo, sobre todo en los adolescentes y sobre todo en los adolescentes hombres. Cuando usted ve a su hijo hombre y a su hija también muy irritable, pregúntese qué puede estar ocurriendo en él
que lo está llevando a tener ese comportamiento. No se deje llevar por el malestar de la grosería o de la altanería, no, sino pregúntese, ¿qué le puede estar pasando que lo tiene así como tan desbordado? Otra cosa importante es el aislamiento social, pero es que en este momento el aislamiento social nos tocó hacerlo. Entonces fue una cosa ambivalente en la que el adolescente estaba aislado, pero si estaba deprimido, se aislaba aún más. Otras cosas pues tienen que ver con la falta de concentración, ya lo hemos hablado, los pensamientos de muerte, los trastornos del apetito. En el caso de los adolescentes, o pueden no comer mucho o pueden comer de todo. Ellos sí presentan unas características diferentes a nosotros, los adultos. Los adultos cuando nos deprimimos estamos mucho más decaídos, lloramos, no nos queremos levantar de la cama. Los adolescentes tienen una característica especial y es que ellos son muy reactivos a los momentos emocionantes. Entonces, un adolescente puede estar deprimido, pero puede salir a una fiesta, que son cosas que a veces la gente no entiende. Y que dicen, no, pero ¿cómo va a estar deprimido él si él está saliendo a fiestas? Eso pasa porque el adolescente sí es mucho más susceptible a dejarse contagiar del entorno, los adultos no. Los adultos cuando nos ensimismamos es mucho más difícil permearnos emocionalmente. Otra cosa que se ve mucho en los adolescentes es la falta de energía. Ellos le cuentan a uno como que sienten los brazos pesados, las piernas pesadas, como que no se quieren levantar. Tienen muchos problemas del sueño, no pueden conciliar el sueño, no se pueden despertar. Y una cosa que se presenta mucho a esta edad y que es un temor muy grande para los padres es el abuso de drogas y alcohol. El consumo de sustancias psicoactivas. Zaira y yo tuvimos la oportunidad de conocernos en un sitio en el que trabajamos con adolescentes consumidores. El consumo de sustancias psicoactivas aumentó durante la pandemia. Y pues digamos que esta empresa del consumo se adaptó inclusive hasta llegar a hacer domicilios para llevárselos a los adolescentes. ¿Por qué? Porque aumentó la ansiedad del adolescente frente al futuro, frente al encierro, frente a su salud, frente a su interacción familiar y buscaban estas sustancias como escape para poder seguir sobrellevando una situación que no sabíamos y que no sabemos todavía cómo va a continuar. En cuanto a la ansiedad, que es otra pregunta que hicieron mucho y que a veces se confunde con la tristeza, y no se confunde, sino que se solapa. Muchas veces los cuadros de los adolescentes en cuanto a depresión y ansiedad se juntan el uno con el otro y a veces el adolescente está triste, pero está angustiado, pero no se halla, pero todo ese tipo de cosas que ustedes de pronto alcanzaron a percibir en sus hijos en algún momento. Como les decía, en el cerebro humano siempre hay una contraparte de una emoción patológica. La ansiedad es la contraparte del miedo. Todos los seres humanos necesitamos sentir miedo. ¿Para qué? Para detectar la amenaza inminente de algo que nos puede agredir y poder escapar a esa agresión. Sin embargo, la ansiedad, y sobre todo la ansiedad patológica, es decir, la ansiedad que produce malestar y enfermedad en el adolescente y en el adulto también, es la percepción de una amenaza futura que puede ser impredecible o incontrolable, es decir, algo que usted no sabe qué va a pasar, pero usted en su interior siente que va a pasar. Es como el miedo al miedo, ¿sí? Y genera evitación y afecta la capacidad de actuar. La ansiedad es una cosa que inhibe mucho y paraliza mucho al adolescente. A veces cuando los muchachos no pueden hacer algo, no significa que es que estén apáticos o no quieran hacer algo. Muchos adolescentes lo que no encuentran es que están tan ansiosos y tan abrumados por esa ansiedad que están inhibidos y no se les ocurre qué hacer. Y pasan por adolescentes indiferentes. Ya casi para terminar, es importante tener en cuenta la situación de salud mental de los adolescentes durante la pandemia. Fue muy difícil, como les digo, aumentaron las consultas, aumentaron las intervenciones psiquiátricas y aumentaron las hospitalizaciones de psiquiatría para los adolescentes. Una situación totalmente desafortunada de la cual muchos padres tuvieron que verse enfrentados dolorosamente, porque pues quién va a querer tener un hijo triste o ansioso o hospitalizado y tener la sensación de la frustración, de la impotencia, de sentir que usted quiere hacer, pero no sabe cómo. Eso es una cosa muy frustrante para los padres. Es importante tener en cuenta que durante la pandemia
Muchos jóvenes, el 21%, entre 13 y 17 años, mencionaron que había más discusiones en su casa durante el confinamiento. Cuando los adolescentes o los niños ven pelear a los papás, se ponen muy ansiosos. Eso los pone muy mal, porque automáticamente, si son muy pequeños, el temor es: mis papás se van a separar, la familia que yo conozco se va a desintegrar. Y en los adolescentes es un temor también cercano a eso mismo, o a qué vamos a hacer o cómo se va a mantener esta familia en el tiempo. Y eso produce inestabilidad en los adolescentes, que es en ese momento que están configurando su identidad y están configurando la identificación y las relaciones que van a establecer en el futuro, tanto como amigos como las relaciones de pareja que van a establecer. Lo que habíamos hablado al principio, ¿cómo fue ya ahora sí la estadística real? El 57% de las mujeres, niñas y adolescentes dedicaron mucho más tiempo a las tareas del hogar durante el confinamiento. Eso que pone de manifiesto que todavía seguimos teniendo una sociedad en la que el género femenino sigue teniendo la mayor carga de las actividades del hogar, con el consiguiente desgaste emocional que ese tipo de cosas puede producir, porque estas mujeres, niñas y adolescentes que se hicieron cargo de su hogar, no dejaron de hacer las otras cosas que venían haciendo. Entonces, se aumentó algo, pero lo anterior no dejó de ocurrir, y eso produce mucha ansiedad y mucha angustia y mucha sobrecarga y desgaste emocional. Esto es lo que estamos hablando cuando hay tensión en el hogar. ¿Se desconectó la imagen? No, doctora, ahí todavía está. Listo. No, señora. Ustedes deben haberlo vivido. Cuando hay tensión en el hogar, hay muchas dificultades. Es difícil para los adolescentes, es difícil para ustedes como padres. Es una cosa muy agobiante. Y entonces el 31% de los jóvenes menciona pues también estrategias de manejo, como la generación de espacios para conversar en familia, cosas que antes no hacíamos. Antes la gente daba por hecho que los hijos, que los conocían, y que los niños y que los adolescentes conocían a sus papás y que los papás conocían a los chicos. Y estos espacios de aislamiento y de conversaciones nos llevaron a conocer, a interactuar y a saber cosas que no sabíamos de los adolescentes y cosas que no sabíamos de los adultos. Angustias, ansiedades, preocupaciones, gustos, que son muy importantes dentro de la familia y dentro de ese tipo de espacios. Pero es importante tener en cuenta que las mujeres y las adolescentes, ahí sí no solo son las adolescentes mujeres, perciben mayor violencia cuando hay tensión. Entonces esto es en el 29% de las mujeres, y en el 31% de las adolescentes también mencionas discusiones fuertes o gritos. Como les decía, esto para los adolescentes o para los niños es una cosa que emocionalmente los afecta mucho, sobre todo en aquellas familias en las que el aislamiento originó que los padres tuvieran mayores discusiones o que originaron separación real en los padres. La pandemia y el aislamiento originaron que las relaciones de pareja de muchas personas se pusieran a prueba y terminaran, algunas desafortunadamente rompiéndose, pues con las consecuencias esperables de un tipo de situación de estas características, ¿no? Y podemos decir que el 47% considera que las niñas, los niños y los adolescentes son los más afectados en las tensiones del hogar. Es lo que estamos hablando en este momento. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, cuando hay situaciones de tensión al interior del hogar, no solo por las peleas de los papás, no necesariamente, de pronto por la redistribución de los recursos. Los adolescentes perciben cuando empieza a escasear la plata en la casa, a pesar de que los papás no lo digan, ¿sí? O cuando toca recibir algún familiar que no estábamos preparados porque esa persona también se vio afectada por una situación económica, o cuando en esta pandemia, y es una cosa que muchos se vieron enfrentados a vivir, fue que perdieron algún familiar o tuvieron algún familiar muy enfermo por la pandemia. Son situaciones a las que nadie
se preparó y sobre todo para las que nadie se preparaba y sobre todo porque fueron muertes muy masivas. En algunas familias desafortunadamente no murió una sola persona, sino murieron varias y muy rápido. Entonces esos son cosas muy abrumadoras que si fueron abrumadoras para nosotros los adultos, para los adolescentes y para los niños fueron tremendamente dramáticas, porque ellos también perdieron familiares, pero muchos de ellos no pudieron despedirlos, porque ellos no podían salir. Y muchos niños y muchos de ustedes, al principio de la pandemia, si alguno perdió algún familiar, como era la situación, tampoco podíamos despedirlos directamente. La afectación emocional de no poder despedir a un familiar cuando éste fallece es una cosa muy dolorosa para el psiquismo. ¿Por qué? Los seres humanos desarrollamos, y no solo los seres humanos, los seres vivos desarrollamos rituales funerarios es para poder dejar ir y empezar a hacer el proceso del duelo. Pero si usted no hizo un ritual funerario, por la razón que haya sido, es como si ese duelo quedara suspendido. Y es una cosa que emerge constantemente y afecta emocionalmente e inclusive puede derivar en duelos patológicos que pueden afectar no solo a los padres, sino a los niños. Cuando los papás están afectados por un duelo, los niños sufren con los padres, porque a los niños y a los adolescentes les duele ver sufrir a sus papás, ¿sí? Entonces es una situación muy complicada. Esto fue una situación muy masiva dentro del funcionamiento de las familias. Para no extenderme más, yo quise como dar este brochazo, como les decía, la parte de cibercultura, que fue una cosa que preguntaron mucho y que ahorita lo podemos conversar en un momento, si ustedes lo preguntan, lo vamos a dejar más adelante porque es un bloque de charlas especial que el colegio les va a ofrecer. Creo que no sé si es en octubre o en noviembre, Jesús. Esa es en octubre, doctora María Elvira. Perfecto. La que viene para septiembre es sobre educación para la afectividad y la sexualidad. Luego viene sí cibercultura. Ujú. Ujú. Listo. Entonces, pues, los dejo, les cedo la palabra. ¿Qué preguntas les gustaría hacer? ¿Qué cosas encontraron? ¿Qué quisieran decir? Este es un espacio abierto para que ustedes puedan manifestar esas cosas que pudieron preguntar en ese Excel grande que nos enviaron, que les agradecemos mucho por habernos enviado, y pues lo que ustedes nos quieran comentar. La familia Ayala Ortiz quiere intervenir. Entonces, familia Ayala, Buenas tiene noches para buenas todos. noches. Una pregunta, doctora. ¿Cómo puede uno tratar de canalizar, si de acuerdo con lo que tú mencionas, ha visto los rangos, ese tipo de gestos en los muchachos y digamos que en este momento estamos tratando de volver un poco a la normalidad que conocíamos todos, tanto los padres como los chicos yendo al colegio y los papás yendo y regresando a las oficinas, tratar de canalizar la misma ansiedad que tenemos todos, porque como tú bien lo mencionas, nosotros los papás la irradiamos a los muchachos, de tratar de actuar, digamos, de tener cierta confianza, cómo ayudarlos a que la ansiedad sea menor con el regreso. Ellos felices en el colegio, pero sienten mucho temor cuando nosotros los papás también tenemos que salir. ¿Cómo ayudarles a canalizar eso? Una de las cosas fundamentales para los chicos, niños, adolescentes es la comunicación. Lo primero que yo le podría decir a usted, y es una cosa que conversábamos con la doctora Zaira hace poco, es importante tener claro que la vida no va a volver a ser igual, ¿sí? Todos tenemos la expectativa de que vamos a volver a la vida que teníamos antes y eso no va a volver a ocurrir, ¿sí? Quisiéramos que fuera así, pero esta situación nos ha obligado a vivir una serie de situaciones para las que no estábamos preparados, pero que reformaron nuestra visión del mundo. Esto lo digo para que ese sea el abordaje que ustedes también puedan darle a los adolescentes. Cuando uno está preparado para algo, le produce menos ansiedad. ¿Eso qué significa? Que en el momento mismo en el que yo le digo a mi hijo o a mi hija, las cosas no van a ser iguales, pero vamos a tratar de adaptarnos a esto, el adolescente dice, mi papá también está pasando por un momento difícil, pero él me va a proteger y él me va a ayudar con esta situación, ¿sí?
Porque cuando negamos lo que pasa, el adolescente se empieza a sentir ansioso porque él ve una realidad, pero sus papás le dicen otra cosa, ¿sí? El adolescente es muy vivo, el adolescente se pilla todo, ¿sí? Entonces, una de las principales cosas es comunicarle al adolescente, la vida no va a ser igual. Y tiene que ser así, como pasó en la Primera Guerra Mundial, como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando hay situaciones masivas en el planeta, la vida no vuelve a ser igual. Y eso es importante que ustedes se lo comuniquen a sus hijos. Lo segundo es conocerlos, hablar con ellos. Pero hablar con ellos no desde el prejuicio, no desde la crítica, ¿sí? Porque a veces, pues, cuando se es padre o cuando somos padres, a veces uno tiende la tendencia a mostrar autoridad constantemente. Y eso a veces llega un poquito de censura. Y al adolescente, pues claramente no le gusta que lo estén censurando constantemente. Sé que ese no es el sistema comunicativo de muchas familias, pero es importante también conocerlos, dejarlos expresar lo que quieren, lo que les gusta, así a mí no me guste. Así a mí como papá no me guste, es importante dejárselo expresar. Porque un adolescente que expresa lo que le gusta, baja la ansiedad. Porque es que, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es tensión. Y es como una olla express que está acumulando tensión y cuando llega a su máximo de tensión, estalla. Así es la ansiedad. Si un adolescente no es escuchado, va a estallar en algún momento. Esa sería una de las recomendaciones que yo daría. Y el ejemplo. Si ellos ven que sus padres siguen las indicaciones de bioseguridad, siguen las indicaciones que se dan a través de los medios de comunicación que da el Ministerio de Salud, los adolescentes van a sentir que tienen unas herramientas sólidas para poder volver al colegio. Eso pasa mucho, ustedes no me lo creerán, pero hay niños pequeños que cuando ven que los papás van sin tapabocas, le dicen, papi, papi, ven, se te queda el tapabocas. El niño mismo, los niños tienen mucho más potencial, los niños y los adolescentes tienen mucho más potencial del que nos imaginamos. Cuando uno los suelta en el ruedo, ellos logran hacer muchas cosas sin que uno los esté supervisando. Pero si es uno quien les va dando el ejemplo, si ustedes como papás hacen las cosas de bioseguridad como se deben hacer, créanme que ellos la mayoría de los casos lo van a copiar, porque ellos aprenden es con el ejemplo. No sé si eso le da luces sobre la Sí, pregunta. sí, doctora, muchas gracias. Y Listo. bueno, otro tema, yo sé que hay otros papás que tienen preguntas en el chat. El otro tema que también manejaste y que quizás de pronto después lo pudiéramos hablar es efectivamente los desórdenes alimenticios que se presentan en la edad, pues propia de la edad, de la adolescencia, pero que con este tema también eh, es una manera en la que ellos lo expresan, o comen poco o comen mucho. Eso también pues hay que ayudarles a canalizar y pues a veces uno se queda corto también eh, en el conocimiento, en cómo direccionarlos. Eso Ujú. también me Sí, gustaría es una después. cosa muy importante. De hecho, pues los trastornos de la alimentación son un capítulo de la psiquiatría, ¿sí? Muy relevante, pero fundamental para que seamos prácticos. Todos los seres humanos tenemos que comer. Eso es fundamental. Acá el problema es qué tanto estamos comiendo, si mucho o poco. Si está comiendo mucho, es importante llevar a cabo unas estrategias que impidan que el adolescente se exceda y que se vea afectado en su peso por esta situación. O también debemos preguntarnos por qué está comiendo de más. Puede ser que eso está encubriendo un momento de ansiedad que está experimentando y que está cubriendo con la comida. Tenemos que tener en cuenta que los alimentos, hay muchos alimentos que producen placer en el cerebro, suben las endorfinas y el muchacho come porque pues eso lo relaja, ¿sí? Por otra parte, todos debemos comer, vuelvo y digo, si come poco, eso es patológico. Es necesario consultar. Un muchacho que empieza a comer poco puede ser dos cosas. O está teniendo un trastorno de la alimentación y toca empezar a mirar cómo evalúa su cuerpo, cómo se está viendo, cómo se siente que encaja en el medio, o tiene una depresión.
y es importante estarlo evaluando porque puede ser uno de los primeros indicios de que el adolescente está pasando por una situación difícil a nivel emocional. Listo. Dándole espacio, bueno, a otras preguntas que hacen las familias. Antes que hable la señora María Mercedes, estaba la señora Alexandra Celis, que quería preguntar algo. Entonces, señora Alexandra, buenas noches. Buenas noches, sí señor, muchas gracias. ¿Cómo manejar el tema de la religión? En nuestra familia somos católicos, pero ya uno de nuestros adolescentes ha manifestado no creer o no tener fe en Dios. Dice pues no tener nuestras creencias, no está de acuerdo, cuestiona por qué le bautizamos sin su consentimiento, por qué primera comunión sin su consentimiento. Entonces, ¿cómo manejar eso y cómo nuevamente encarrilarlos a nuestro círculo de fe? La fe, digamos que es una cosa muy profunda de los seres humanos, ¿no? O sea, tiene que ver con la manera en que vivimos y sentimos ese elemento del funcionamiento cerebral. La fe, de hecho, está ubicada. O sea, todos los seres humanos tenemos fe en algo, ¿sí? Es parte del funcionamiento psíquico. La fe es la esperanza en lo que no se ve, digámoslo así, pero es también la esperanza en otras cosas, porque digamos que las personas que no son creyentes católicos tienen esperanza en otras cosas, digámoslo así. Pero en este caso particular, en este momento en el que los adolescentes controvierten todo, yo la llevaría a usted a que empiece a preguntarle a ella por qué no cree, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ella está experimentando, qué es lo que la está llevando a esa crisis de fe. A veces puede ser una moda, sí, puede pasar, pero a veces es que los adolescentes están haciendo cuestionamientos muy profundos frente a una situación tan masiva como la que ocurrió en la pandemia, que ha muerto mucha gente, que ha habido situaciones muy dramáticas a nivel económico, la caída de los mercados, todo ese tipo de cosas, le hacen pensar al adolescente que cuestionar cosas como ¿dónde está Dios? La iglesia que hace, todo ese tipo de cosas. Es importante dejarlos que lo expresen, que lo manifiesten. A lo largo de la vida en general, la gente, lo que uno ve es que al final empiezan a retomar las creencias con las que ya venía, ¿sí? En este momento yo le diría que esto es un proceso. Usted tiene que oírla. Ya reencaminarla es un proceso, porque habría que ver cómo se desarrolla esa idea dentro de su funcionamiento cerebral. Pero en este momento es importante que ella sepa que ustedes la están oyendo. Porque si en este momento nos ponemos frontales a que ella tiene que creer lo que ustedes creen, créame que eso va a ser el punto de partida para que ella ejerza más oposición, porque así son los adolescentes. Ahí, a partir de ese punto sentará su autonomía. Entonces es mejor oír que imponer en ese aspecto. Muchas gracias. Listo. La señora María Mercedes Cabra, que tiene levantada la mano. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante la charla, muy, ¿cómo diríamos? Abriendo espacio para mirar. A mí me interesó mucho el tema de la irritabilidad. Digamos, ¿qué tipo de cosas pueden llevar a la irritabilidad como para tener una mirada general? Nosotros pues enfrentamos como todas las familias la pandemia, pero realmente no la vivimos tan chocada, tan molesta. Gracias a Dios no tuvimos familiares fallecidos cercanos. O sea, no fue tan impactante. Nosotros no vemos noticias, no andamos tensionados y pues no fue tan fuerte, pero sí me ha llamado mucho la atención la irritabilidad, porque pues, digamos, no la había visto por ahí, lo había visto, era como tan contestón, tan necio, ahora se está volviendo brusco, pero no lo había visto por ese lado. Entonces me gustaría ver si hay como un abanico de opciones que yo pudiese mirar en los que hubiese,
digamos, la posibilidad de una causa para yo poder, pues, apoyarlo y también acompañarlo. Gracias. Creo que se desconectó la doctora. Ay, no, señora María Mercedes. Esperemos a ver si se conecta para seguir contestando las preguntas. Mientras tanto, quería informarles que tan pronto terminemos el espacio de preguntas, junto con el señor Horacio de Moya, vamos a tener como un espacio pequeñito para volverles a compartir cómo es el tema de la plataforma Vínculos. Esta plataforma es muy importante, la queremos tener muy en presente y que la tengan muy presente porque allí es donde van a reposar las grabaciones de los próximos encuentros y de los encuentros pasados. Allá ya está la grabación del mes de julio, donde nos acompañó Sonia Quintero hablando del tema de acompañamiento asertivo, digo. Y también va a estar la grabación de estos encuentros. Entonces, para aquellos y aquellas que no pudieron ingresar a tiempo, se les presentó algún inconveniente o dificultad en conectarse, va a estar toda la grabación ahí. ¿Listo? Entonces, ahorita al final, van a ser como 5 minutos más o menos que nos vamos a tomar para que lo puedan tener presente. Creo que la doctora María Elvira ya se conectó. Entonces, doctora María Elvira, estaba preguntando la señora María Mercedes Cabra. No sé si la alcanzaste a escuchar. Tiene el micrófono apagado, doctora. Perfecto. Sí, es que no sé qué pasó, se apagó el computador, pero bueno, ya me puedo volver a conectar. La irritabilidad es un elemento emocional muy importante que muchas veces se pasa por alto porque la gente siempre asume que la tristeza es directamente llorar. Los adolescentes en general no se tornan tan llorones o lloran tanto como lo hacemos nosotros los adultos. Los adolescentes son mucho más lábiles. Cuando nosotros decimos lábiles es que pasan de la risa al llanto de un momento a otro o están de mírame y no me toques. O sea, usted le quiere hablar y está que no se halla y le contesta en un tono que usted dice, pero ¿qué le está pasando? Si yo no le he hecho nada, le estoy preguntando cómo le fue en el colegio, si ya tendió la cama, si tiene hambre, o sea, yo no le estoy preguntando nada más allá de eso. Muchas veces estas situaciones, si bien es cierto, muchas familias no pasaron por todo lo masivo y lo triste de la pandemia, los adolescentes sí estuvieron expuestos a ver muchas cosas que nunca habían visto. Estar encerrados. A muchos adolescentes no les gusta la educación virtual. Yo no he visto, solo he visto que los que me han dicho que les gusta la educación virtual es aquellos chicos que tienen fobias sociales y que les costaba mucho relacionarse con otros desde antes. Pero la mayoría de adolescentes le van a decir a usted, no me gusta esa educación virtual, yo odio esa educación virtual, a mí eso no me gusta, yo quiero ir al colegio con mis compañeros, con mis profesores. O sea, yo creo que se acordaron de todos los momentos en los que no quisieron ir al colegio. Yo creo que en este momento ningún adolescente va a decir, no, yo no quiero ir al colegio, todos se van a levantar. ¿Mm? Pero eso es lo que está ocurriendo. Eso pasa mucho en los adolescentes hombres. Los adolescentes hombres, por una situación que tiene que ver con parte de lo social, al género masculino se le impide mucho expresar las emociones en términos de llanto y ese tipo de cosas porque se relacionan con lo femenino. Entonces los adolescentes y los hombres se sienten mal cuando los demás ven que ellos pueden estar en riesgo de estar afectados emocionalmente. Pero cuando usted está triste, cuando usted está angustiado, tiene que haber una forma en la que usted lo exprese. Y ese disconfort se expresa en irritabilidad. De alguna forma tiene que salir. Y muchas veces sale es en forma de irritabilidad. Es importante mucho que lo tengamos en cuenta porque, bueno, sí, a veces el adolescente está desafiante, pero muchas veces lo que hace la irritabilidad es encubrir unos síntomas depresivos. No en todos los casos, puede ser un disconfort por algo. No perdamos de vista que no todos los adolescentes están deprimidos. Algunos están tristes, algunos están aburridos, pero pues digamos que es un elemento a analizar. No sé si contesta su pregunta.
Me abre opciones para mirar. Muchas gracias, doctor. Ujú. Bueno, Listo, doctora. Aquí preguntan, tú me dices hasta dónde, pero bueno, aquí pregunta eh, Juan yo creo Ortiz. que ya nos toca una o dos más y Bueno, pues no es por generar como descontento en las familias, es complicado. Te las voy a leer todas para sí, pues, que las sí, sí, tengan. sí. Bueno, la primera va a ser la de el señor Juan Ortiz. Dice, doctora, ¿de qué manera podemos ejercer disciplina en esta edad? Porque se perdió por completo los hábitos, etcétera, en la pandemia. También preguntan acá la señora Marian Segura, ¿cuáles son las alertas para hacer una consulta por psicología o psiquiatría? Pregunta Samuel Díaz. Hemos escuchado de muchos problemas de salud mental en adolescentes causados por la exposición al PC durante una jornada escolar tan larga, sumado al uso de celular y videojuegos. ¿Qué de verdad hay en esto? Nos preocupa mucho. Pregunta Alexandra Celis, ¿cómo manejar el tema de la religión en la familia? Somos católicos, pero el adolescente dice que ya no cree y ya no tiene fe en Dios. Dicen no tener nuestras creencias católicas. Em, Álvaro Vallejo dice, ¿cómo se ven los videojuegos como forma de entretenimiento para los adolescentes en época de confinamiento? Em, bueno, aquí ya, tan, 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 tan. Creo que no se me pasa otra. Wilson Manrique, ¿cómo manejar esa irritabilidad? Y ahorita pues de pronto la señora Paola Herrera también tiene una pregunta, entonces no sé, doctora, cómo quieras Pues abordar. empecemos con la primera, digámoslo así. Eh, ¿Cómo ejercer disciplina? No perdamos de vista que los papás son ustedes. No significa que vamos a imponer límites a las malas, no. Pero es importante también que los adolescentes y los niños tengan claro que quien establece el marco en el que se mueven ellos son ustedes. Y que en la medida en que ese adolescente o ese niño transgrede esa norma, pierde privilegios, ¿sí? La disciplina está basada en la ganancia de unos privilegios. Si usted mantiene un comportamiento adecuado en el tiempo, usted mantiene sus privilegios. Si usted no mantiene un comportamiento adecuado en el tiempo, usted pierde sus privilegios. Y en esas situaciones tiene que ser, puede que sea usted flexible, usted tiene que empezar a establecer cuáles son las reglas que son prioritarias, cuáles son sus principios dentro de la casa, lo que no se puede negociar. Pero hay principios que usted de pronto podría negociar y usted como padre también puede entrar a analizar qué es lo que usted puede negociar para que el adolescente sienta también que usted está siendo flexible con él. No que usted impone todo, sino que estamos conversando. Hay cosas que no se negocian. No se negocian el consumo de sustancias psicoactivas, no se negocian las autolesiones, no se negocia que el adolescente se meta en problemas delictivos, no se negocian las fugas de la casa. O sea, hay cosas que no se negocian. Hay principios básicos dentro de la casa que no se negocian. Y no pierdan de vista que los padres son ustedes. A veces los padres se sienten apabullados porque pues es el hijo que ellos quieren y los está tambaleando emocionalmente. Pero no pierda de vista que amar también es poner límites. Y eso es fundamental. La segunda pregunta con respecto a los medios de comunicación, sí, pasa mucho que los adolescentes todo el tiempo pegados al computador y ese tipo de cosas, eh, han estado experimentando con cosas que no deberían ser, han estado expuestos a cosas que no debieron estar expuestos y pues digamos que en ese tema no me voy a extender, pero sí es importante que ustedes como padres, y se asocia a la pregunta anterior, supervisen los dispositivos de sus hijos. Los dispositivos también tienen que ser vistos en espacios en los que ustedes puedan ver lo que el adolescente o el niño está viendo, ¿sí? De vez en cuando, y suena arbitrario, pero de vez en cuando ustedes sí pueden revisar las redes sociales de sus hijos. Muchos de los problemas que nosotros vemos están relacionados con vínculos, vínculos inadecuados a través de redes sociales. Nunca antes como ahora se presenta que los adolescentes sean enganchados en situaciones de riesgo por, por las redes sociales. No significa que satanicemos a las redes sociales, porque las redes sociales también nos han servido para mucho. Pues
por eso estamos aquí. Pero sí hay que estar supervisando constantemente. El adolescente lo primero que le va a decir a usted es que esa es mi intimidad, papá, esa es mi intimidad y tú no te puedes meter ahí. Sí, claro, los adolescentes tienen una intimidad, pero no podemos permitir que la vida íntima se relacione con riesgos y con secretos que el día de mañana lo pueden poner en peligro. Eso es lo que yo diría en cuanto a lo del PC. En cuanto a lo de la religión, a la que hablábamos ahorita, es importante dejarlos hablar. Oigan a sus hijos. Muchas de las cosas tienen que ver es con oírlos. Oírlos. No significa que con oírlo usted le esté dejando hacer lo que él quiere, pero usted lo está conociendo. La única manera de poder impartir reglas a una persona es conocerla, saber por dónde llegarle. Porque pues si no conocemos al muchacho, ¿cómo le llegamos? ¿Sí? En cuanto a lo de la religión, eso es una cosa muy, como le decía, muy profunda, ¿no? Eso es una cosa que pasa mucho en los adolescentes controvierten mucho esta situación de la religión, pero como le decía a la otra persona que lo preguntó, esto es un proceso. Hay que dejar que ellos se expresen porque sienten que no creen más. ¿Dónde estuvo ese quiebre de esa fe? Y también es importante que ustedes como padres vivan esa fe, porque el adolescente vive la fe o el niño vive la fe en tanto que ve que sus padres la viven de manera coherente, digamos, ¿sí? Cada uno de ustedes al interior de su familia sabe cómo debe vivir esa fe, ¿sí? En cuanto a la otra pregunta de la irritabilidad, volvemos al mismo punto. Dejarlos expresarse, déjenlos expresar. Cuando usted vea que su hijo está como irascible, como irritable, dele su espacio un momento, que respire, déjelo que esté un momento solo y después bríndele la oportunidad de, si se quiere expresar o si quiere salir con usted a algún lado, invítelo a dar una vuelta. Si a él le gusta algo en particular, llévelo a hacer esa actividad, ¿sí? Porque cuando un adolescente está relajado y está haciendo lo que le gusta, habla, dice lo que le está pasando. Esté dispuesto a oír. Y oír es oír. Porque es que hay papás que se ponen en posición de censura. ¿Sí? La idea es oír, escuche y posteriormente usted puede darle sus opiniones como padre. No significa que usted tenga que ponerse al nivel de ellos como amigo, no. Los papás no son amigos de los hijos. Tienen un acercamiento cálido, pero la idea es que ellos sientan que usted lo apoya y que usted tiene una idea mayor de la vida para que ellos se sientan protegidos. Pero es importante dejarlos hablar, preguntarles cómo se sienten. Muchos papás no preguntan cómo se sienten. Oye, hija, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Hijo, ¿cómo te sientes? Que yo te veo como aburrido, yo te veo como bravo, que te está pasando algo, hay algo que me quieras decir. Eso no sobra. Puede que el muchacho diga, ay, mamá, no me pasa nada, pero puede que él diga, no, sí, mamá, es que está pasando algo y eso me tiene preocupado. Es abrir los espacios, es abrir las puertas. Tocar no es entrar, pero puede que uno sí entre. ¿Listo? Listo, no sé en qué pregunta nos quedamos, Doc, porque me desconecté por un No, momento. pues, no sé, yo creo que ya he resuelto pues como la mayoría. Sí, pues son las 7:21, no sé si quieres resolver la última que dejó la señora Paola Herrera. De pronto, pues, Cuéntame. Paola Herrera decía, buenas noches, doctora, teniendo en cuenta que el aparato psíquico de nuestros hijos se encuentra en proceso de evolución, el proceso de pandemia y confinamiento, ¿cómo puede incidir en su futuro? Esa es una pregunta muy importante y puede incidir profundamente. La personalidad se termina de desarrollar en la adolescencia y cuando llega un evento abrupto como una pandemia, lo que puede generar son esos sentimientos de desesperanza y esos sentimientos de no futuro que estamos viendo ahorita y que se pueden relacionar con la falla en la creencia, ¿sí? Y eso es muy importante porque crea o no crea el adolescente en Dios, ¿sí? Que lo fundamental, pues digamos que para ustedes como familias es que sea así. La desesperanza
tiene que ver con la capacidad de proyectarse para el futuro, la capacidad de creer que las cosas buenas le pueden pasar a uno, ¿sí? Y si uno como adolescente crece pensando que el ambiente es hostil, que el mundo es hostil y que las cosas buenas no le pasan a uno, eso afecta al desarrollo emocional porque va a evitar que el adolescente desarrolle todo su potencial. Por eso hay que empezar a brindar a los adolescentes y a los niños espacios de seguridad a nuestro nivel. Magia no vamos a hacer porque ustedes pues son seres humanos como cualquier otro, pero sí venderles seguridad, tratar de que ellos sientan, estamos en un mundo duro, pero mis papás están ahí para mí, mis papás me respaldan, ¿sí? Porque es que esto fue muy masivo para ellos que se están desarrollando, sí fue masivo para nosotros que ya tenemos personalidades conformadas, para ellos fue aún mucho más duro, porque no estaban preparados para esto, nadie estaba preparado para esto. Pero cuando un cerebro es más joven, es más vulnerable. Listo, doctora. Entonces, pues siendo las 7:24 de la noche, pues nos extendimos casi media hora más. Te agradezco de parte pues del Liceo Hermano Miguel Lasalle, de parte del Observatorio para la Familia, esta participación importante de parte de las familias de la primera división. Tuvimos una participación de 88, 90 aproximadamente, un buen número, como te diste cuenta, totalmente conectados contigo con el tema. Y pues bueno, si quieren tener de pronto el contacto de EduCerebrix, no sé si quieres dejar de pronto los datos para que las familias puedan acceder a esta información en algún momento. Si quieren comunicarse con nosotros, nosotros tenemos varias redes sociales, nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube como EduCerebrix, efectivamente, y tenemos nuestro correo educerebrix@gmail.com al que ustedes pueden acceder. Si tú lo puedes de pronto poner en el chat, si en algún momento tienen preguntas o quieren contactarse con nosotros como profesionales, podemos hacerlo en algún momento. Listo, doctora María Elvira. Entonces te agradezco mucho por tu espacio, por el tiempo que nos diste, por estos conocimientos tan importantes y la reflexión en torno al tema de pospandemia. Bueno. Tengas una feliz noche. Me voy a quedar con las familias acá. Si tú quieres también vamos a hablar acerca de la plataforma que estamos manejando ahorita. Entonces... No, yo tendría que retirarme porque tengo que ver un paciente ahorita, pero les agradezco mucho y un gusto haber compartido con ustedes este espacio. Un placer. Listo. Buenas noches. Bueno, entonces, en este momento, como mencionaba al comienzo de la reunión, como lo repetía en algunos momentos, quiero abrir un espacio corto para que, con el apoyo del señor Horacio de Moya, que fue el que nos colaboró para el tema de la plataforma Vínculos Familiares, podamos aclarar un poco más estas dudas en torno a la inscripción de la plataforma, en cómo acceder a los contenidos. Entonces, señor Horacio, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias. Profesor Jesús, si me puede dar como el perfil de anfitrión como para compartir pantalla. Bueno, claro que sí. Bueno, vamos a ir como al grano. Pues buenas noches, me presento, yo soy papá de aquí de Lenny, de algunos me conocen. Realmente estoy aquí en representación también del Consejo de Padres y el Observatorio de la Familia. Realmente estamos aquí porque estas charlas las hemos pedido a los padres porque necesitamos herramientas para el proceso que llevamos con nuestros hijos. Y realmente entre las cosas buenas que nos permitió la pandemia es este tema de las reuniones virtuales. Y las reuniones virtuales, como dicen por ahí, llegaron para quedarse. Entonces necesitamos seguir generando la cultura de podernos reunir y nos ayuda a nosotros como padres para tal vez eso que en algún momento recordamos que nos citaban al colegio, que reunimos todos en alguna hora, que es difícil coordinar una hora donde todos podamos. Entonces se ha pensado en estos espacios y cómo poder volver más fácil el tema. No tanto fácil, porque yo sé que tuvimos algunos inconvenientes para el ingreso de la plataforma en este proceso de estreno, sino realmente el tema de la dificultad que hay en el tema de los horarios y nuestras jornadas laborales,
cuando estamos interesados también. Termina perdiendo uno algo, ¿cierto? O termina uno afectando su mundo laboral y cortando algún proceso o pidiendo permiso y demás para asistir a estas reuniones, o termina sacrificando estos espacios y perdiéndose de estas charlas. Entonces, la plataforma de vínculos, que realmente es una plataforma que se está sirviendo es como medio de entrada a estas salas. Ustedes saben que hoy en día existen muchas plataformas de reuniones. Esta plataforma de vínculos tiene un objetivo, y el objetivo específico es poder tener el control del contenido, de la asistencia y de poder organizar el contenido para que los papás que queramos repetir las charlas o que por alguna razón no pudimos asistir en vivo, podamos ver el contenido. Entonces, muy sencillo el tema, digamos, como para explicar. Yo creo que todos ya tuvieron la experiencia de registrarse. Es con el correo que fue registrado en el momento de la matrícula, y la clave para el acceso a la plataforma es el código del estudiante. Ya en el perfil cada uno va a poder hacer cambios en su editar perfil, el cambio de la clave, si es el caso, es algo que alguien llegue a desear. Cuando se ingresa a la plataforma, ustedes están viendo ahí, van a encontrar las 3 divisiones, 3 espacios o programas que se llama acá, de cada uno de las divisiones. ¿Por qué? Porque aunque es el mismo conferencista, por ejemplo, en el mes de agosto estamos viendo este mismo tema, las charlas los conferencistas tienen la instrucción, digamos, la solicitud de parte del colegio, es que las charlas las adecúen y pongan los ejemplos y toquen los temas según la edad de los niños. Por eso es que, digamos, hoy los papás que tenemos niños de octavo a grado 11, estamos ingresando aquí por esta parte. Aquí es donde vamos a encontrar el contenido para la primera división. Los papás de la segunda división por este lado y la tercera división en este sector. Y adicional, si ustedes corren aquí con estas flechitas hacia la derecha, van a encontrar todo el contenido de la Escuela de Padres del 2020, que es un ejemplo de lo que estamos hablando, que se dio por las redes sociales en un horario, digamos, en el día, y nos perdimos tal vez los que estábamos trabajando las charlas. Y aquí esto no va a tener ningún código, simplemente dándole a sesiones grabadas, vamos a ver las charlas que se manejó desde el observatorio de la familia el año pasado, donde hay temas de habilidades socioemocionales, parentalidad positiva, desarrollo y exploración sexual, manejo de redes sociales, límites, castigos y premios, comunicación asertiva. Y lo de este año, la idea es que como esto es la puerta que nos va a llevar automáticamente la asistencia, nosotros vamos a ingresar, por ejemplo, aquí a las sesiones grabadas de nuestra primera división, y vamos a poder ver la sesión grabada. De pronto, si alguno de ustedes no la pudo ver, vamos a poder ver en la charla que se llevó en el mes de julio. Y así va a quedar, después de la próxima semana, se va a habilitar la charla grabada de la sesión que tuvimos el día de hoy, y así sucesivamente. Hay algunas preguntas que han realizado los padres en este proceso de la inscripción, y es, por ejemplo, si yo tengo varios hijos en el colegio, ¿cómo hago el proceso? La idea es que ustedes ingresen con un usuario y con alguno de los códigos de sus hijos a la plataforma y se puedan registrar en las divisiones que corresponden. En el tutorial o en el indicativo que enviamos están los códigos. Los códigos es precisamente para dar un tema de privacidad aquí al contenido del LEMI, pero también como para que esté dividido, como les expliqué, primera, segunda y tercera división. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de papás que tienen 2 hijos en la primera división. No hay ningún problema, solo tienen que ver la charla una vez porque están en la misma división y el contenido es específico para adolescentes. Pero si yo tengo un niño en primera división y otro en tercera división, y los contenidos, así el tema sea el título del tema sea el mismo, como decíamos ahí en las reuniones del consejo, como ese tema sombrilla, ese que abarca todo el colegio, pero específicamente nos van a hablar aquí de los niños de menor edad, pues ahí sí los animamos y les pedimos que asistan a cada una de las charlas, porque
el tema va a ser muy específico. Entonces, la idea es que para las próximas sesiones usted recuerde su usuario y su clave para que pueda volver a ingresar aquí. Cuando vaya a ingresar en vivo va a encontrar el link aquí, en esta parte le va a dar ingresar, y si quiere verlo, y si usted, el caso suyo es grabado, va a ingresar por este lado y va a ver las charlas. Cuando usted tome la charla, usted va a encontrar aquí chuleado en verde, quiere decir que le tomó la asistencia, ¿sí? Entonces, pues esta es una explicación así muy rápida. Voy a dejar de compartir pantalla por si de pronto hay alguna pregunta aquí que ver. Aquí es una pregunta muy importante, dice que se puede ver desde computador, celular. Realmente hoy tuvimos un inconveniente en el proceso del ingreso impreciso. Bueno, los que conocen de las plataformas, el ID que dio Zoom entró en un conflicto con el mismo ID de otra plataforma que se llama Webinar. Entonces estaba generando un conflicto. Se solucionó, pero digamos que ya se sabe cómo es el manejo para las próximas reuniones. Pero la idea es que esto lo van a poder ustedes ver ingresando a la dirección www.vinculos.com. Ingresan desde el celular, la tablet o el computador. No va a haber ningún inconveniente. Los invitamos a que hagan el ejercicio y que pues puedan aprovechar el contenido. Y vuelvo, insisto, el tema de la asistencia es como decía el profesor Jesús, la idea es que estemos mínimo el 80% de la charla aquí conectados para que nos tome la asistencia. Entonces, voy a mirar otra pregunta. ¿Ese código que ingresamos valida la asistencia? Sí, digamos que el proceso de la asistencia, primero yo me registro en la plataforma, luego ingreso y tengo acceso a mi división. Cuando yo ya le doy el link a la charla en vivo, ahí ya me empieza a tomar la asistencia. Si permanezco el 80%, me va a tomar la asistencia. Si el caso tuve que retirarme, solo puedo escuchar la mitad o algo, usted puede, cuando ya la subamos, no hay ningún tipo de diferencia tomarla en línea o tomarla grabada para la asistencia. Lo importante es que aprovechemos el contenido. Es más, animamos y estamos animando a que si de pronto usted lo pudo ver, solo lo pudo ver usted y su esposo o su esposa no lo pudo ver, pues con el link, venga, lo repetimos, venga, escúchelo, le pone los audífonos y le pone ahí la tablet o el celular y lo pone ahí a escucharlo porque realmente es un contenido que es importante hacer. Tengo por aquí otra pregunta, dice, buenas noches, tengo 3 hijos en el liceo, 1 en primera división y 2 en la segunda división, pero al momento de registrarme solo puedo poner el nombre y el curso de mi hijo. Este es el caso perfecto, el caso claro, solo con un usuario y una clave, uno de los códigos de sus hijos, la idea es que se inscriba en cada una de las divisiones, ¿sí? En cada una de las divisiones para que pueda ingresar. Si se registró por acudiente, pero en el caso de los desacudientes, ¿cómo entrar el segundo para volver a verlo al mismo tiempo? Ingresan con el mismo usuario y la clave e ingresan esa a la división. Por ejemplo, mañana la idea es que ingresamos, bueno, en mi caso yo tengo 2 hijos, ahora voy para la segunda división, mañana escucharé la charla, porque sé que el tema va a estar muy orientado a los preadolescentes. Entonces, escucharé, digamos, la charla el día de mañana entrando con el mismo usuario. Yo sé que de pronto la señora Ana María está diciendo que es muy complicado ingresar. Realmente hoy por ser, digamos, como el día del primer ingreso, teníamos el ingreso de registro a la plataforma, el registro a la división que correspondía y pues saber cómo nos orientaba la plataforma, pero créanme que después ya no van a tener que volver a hacer nuevamente esos 2 primeros ingresos. Obviamente recordar la clave es importante, pero ya después va a ser mucho más sencillo. La idea, y créanme, y les animo a que le comenten a los otros padres, es que esta herramienta es como para que el contenido no se pierda. Créanme que hay muchos padres que les duele perderse esta charla por diferentes temas, un trancón, el tema laboral, alguna complicación familiar. Esta plataforma va a permitir eso, poder llegar a más personas y no estar centrado solo en un límite de tiempo, y estas son las ventajas de la virtualidad. Bueno,
Yo creo que esas serían, digamos, como la explicación, profesor Jesús. Y bueno, creo que estamos ahí haciendo el ejercicio y la labor. Sí, igual, gracias Horacio por esta explicación nuevamente. Igual se vienen 2 charlas más, la de septiembre, octubre, no, faltan 3, septiembre, octubre, noviembre. Entonces la idea es que, como decía Horacio, cacharréenla, conozcan, digamos, familiarícense con esta plataforma, de verdad ayuda bastante en el tema de que van a tener el material ahí. De pronto ahorita, como mencionaba Horacio, parecía, digamos, algo complicado de manejar, de inscribirse, pero créanme que cuando ustedes le cogen ya el tiro, va a ser una gran herramienta y van a poder consultar este material tan importante. Igual si llegan a presentar cualquier tipo de duda, ya saben, muchos de ustedes me escribieron por el Genosoft y traté de darle respuesta para que pudieran inscribirse. Yo voy a estar ahí atento de este canal de comunicación, de mi perfil, para que pues sigan escribiendo. Si se les presenta algún inconveniente, se les va a tratar de hacer pues solución en el tiempo más rápido posible. De parte de, primero, de Sergio, de nuestro coordinador, y de parte de Sebastián, agradecidos por el compromiso de parte de esta primera división, por la participación de cada uno de ustedes como familias, como el compromiso por parte de padres y madres. Fue una conversación, una charla muy bonita, de verdad. Me gustó mucho, me gustó, digamos, la intervención que tuvieron cada uno de ustedes en preguntas. Y de parte del Observatorio para la Familia y de esta Escuela de Padres, muy motivados de continuar con estos espacios, muy felices cada vez que se logre hacer en el mes un encuentro para poder construir, para poder reflexionar. Esperemos el otro mes, que es el tema de educación para la sexualidad y la afectividad. Y esas preguntas que tenían en torno al tema de videojuegos, de seguro las vamos a tocar en el tema de cibercultura. Si en algún momento no logramos tocar las preguntas, es porque estamos muy apremiados del tiempo, pero no es porque los ignoremos, al contrario. Todas las intervenciones que ustedes hacen son muy valiosas para nosotros. Entonces, pues nada, agradecerles nuevamente, extendiéndoles un saludo, muchas bendiciones de verdad. Cualquier duda, cualquier inquietud, pueden hacerla llegar al Genosoft. Les deseo una feliz noche a cada uno de ustedes por su compromiso. Y bueno, que tengan un feliz resto de semana. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, profe, igual. Mil gracias.